La asociación procura la defensa y reivindicación de los derechos humanos y étnico-territoriales. Lo que nos inspira tiene que ver, por un lado, la impotencia que genera vivir la violación sistemática de nuestros derechos étnico-territoriales. Tiene que ver con ver tanta injusticia, tanta impunidad, pero también tiene que ver con la unidad, con la gran capacidad de resistencia y resiliencia de nosotras las mujeres. Persistimos en la búsqueda del bienestar colectivo. Para nosotras, poner el cuidado de las mujeres en el centro de los esfuerzos de prevención tiene que ver con que se garantice la posibilidad de desarrollar la labor de defensora de derechos humanos y étnico-territoriales. Armarnos de valor, de rebeldía, de coraje para emprender esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades en general. Pero si no somos nosotras que cogemos la palanca y sacamos adelante este proceso de defensa de nuestros derechos y visibilización del rol que desempeñamos, ¿quién más lo podría hacer? Es un papel duro, pero estamos enseñadas a hacer cosas imposibles. Por la vida, el desarrollo y la paz, soy prodefensora. Bienvenidas, bienvenidos a Con Mirada de Mujer, un espacio que se hace con muchísimo compromiso y dedicación para África Estéreo, la radio Ubuntu, Soy Porque Somos. Con Mirada de Mujer es un espacio que le rinde un homenaje a las mujeres del territorio nacional, de América Latina y el Caribe, esas mujeres líderes, esas mujeres que con su dedicación hacen que se transforme de manera significativa y positiva cada uno de los espacios y territorios en Colombia. Hoy tengo el gusto de conversar, de traer a este espacio a Con Mirada de Mujer a la lideresa afrocolombiana Clemencia Carabalí Rodallega, una lideresa proveniente del municipio de Buenos Aires, Cauca, y además es la presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASON. Es ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el año 2019 y 2020, y por supuesto ha sido una mujer que ha dedicado toda su vida a defender las víctimas del conflicto armado en Colombia. Clemencia, bienvenida. Hola Yancy, muchísimas gracias. Saludamos a la audioescucha. Me parece muy interesante este programa y bueno, que se estén promoviendo no solo nuestra labor como mujeres defensoras de derechos humanos, sino también una acción positiva en el ejercicio de contribuir a la desestigmatización de nuestra labor. Así que veo como muy buena, o sea, veo muy positivo la realización de este programa y gracias por permitirme participar. Pues de antemano estamos nosotros muy emocionados de poderla tener. Es una mujer que realmente ha hecho una labor increíble, muy larga, y que pues realmente pues muchas personas en su territorio especialmente y en zonas aledañas la reconocen, pero que es este premio nacional que la pone precisamente a la vista del país y del mundo. Clemencia, hablemos precisamente de sus inicios en su liderazgo. ¿Cómo arranca usted? Bueno, yo inicio mi liderazgo desde el colegio, digamos que estaba haciendo mi último año de bachillerato, cuando en la materia que se llama proyección a la comunidad, la profesora pues me delegó como la tarea de coordinar algunas acciones que desarrollábamos con mis compañeros y compañeras de clase, y desde ahí pues me gustó como en primer lugar dirigir, ¿sí? Como estar al frente de tareas, como tener que responder por algo, y también eso me motivó a mirar que había muchas cosas que no estaban bien en nuestra comunidad y que juntas podíamos hacerlas, que no teníamos que esperar que vinieran otros y otras a hacerlas por nosotras, sino que si nos uníamos y trazábamos un plan de manera conjunta, podíamos lograrlo.
Y empecé con cosas muy básicas, ¿no? Como arreglar una zanja que de pronto impedía que los niños entraran a una guardería o que representaba riesgo para ellos, o arreglar un puente pequeño que había construido en Guadua y la Guadua ya se había deteriorado para entrar a una casa. Empezamos a hacer bueno, esto lo podemos arreglar entre nosotros con ayuda pues de la familia de dicha casa. Y bueno, muchas otras cosas, pero solo para dar un ejemplo de algo que parece muy pequeño, pero que marca la diferencia para nuestras vidas y que a veces uno no lo alcanza a dimensionar, ¿no? Eso sumado pues a que uno de mis hermanos ya hacía por muchos años venía participando en la red de organizaciones de base de organizaciones de base del norte del Cauca, y él me invitaba a esas reuniones donde se analizaba la situación del contexto de la región, dado los impactos de la represa, de la construcción de la represa Salvajina acá en el municipio de Suárez, antiguo Buenos Aires Grande. Y allí empecé yo como a ser consciente de las afectaciones que los megaproyectos hacen a nuestras vidas, a nuestros procesos organizativos y a nuestra cultura. Pero reforzó todo eso el hecho de estudiar y comprender toda la situación de la esclavización, todo el tema de la trata transatlántica. Eso me dio muchísimos más elementos para como reforzar mi convicción de que tenemos que hacer algo por nosotros, de que tienen que cambiar nuestras condiciones de vida porque no son condiciones que nosotras quisiéramos en muchos casos, sino que nos las han impuesto, como el mismo caso de la esclavitud, la discriminación, nace de allí, ¿sí? Cuando somos seres humanos y humanas con todas las potencialidades y las capacidades para dar, al igual que cualquier otra etnia. Pero hay muchas barreras para nosotros hacerlas, ¿no? Hacerlo en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, nuestra lucha también es por eso, ¿no? Poder vivir en un territorio donde sea posible nuestra cultura, donde sea posible la vida, donde sea posible el ser, el hacer y el estar desde nuestra propia cosmovisión. Bueno, es muy interesante pues escuchar sus inicios porque allí convergen un liderazgo innato, pero también está el acompañamiento de esa maestra que identifica ese liderazgo y lo acompaña y lo fortalece. Y hoy usted es pues un referente importante para su comunidad y precisamente también para muchas otras personas que estamos en el país. Es clave lo que usted apunta también con respecto a la formación. Sí, usted ha hecho un trabajo del ejercicio mismo en el territorio, pero eso lo ha combinado con la educación. ¿Qué mensaje llevarles a esas personas que están iniciando en los liderazgos? Bueno, yo creo que dos. El primero es efectivamente el formarnos, el informarnos. Y el segundo es como que muchas veces uno cree que la felicidad está lejos, ¿no? Y que hay que conquistarla y que son cosas materiales y resulta que no. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, la felicidad está en ti misma, en que tú identifiques qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentirte como un ser humano pleno y trabajar por eso, porque cuando realmente eso te gusta, no hay nada que lo detenga. Y uno se siente, digamos, como pez en el agua porque es lo que está con uno, ¿no? Y en mi caso, pues, el conocer todo lo que ya comentaba antes del tema de la esclavitud, toda la situación de discriminación, la situación de desventaja en que nos colocan la extracción de los recursos naturales en nuestros territorios, porque no es solo megaproyectos como la construcción de Salvajina, como los cultivos de caña a gran escala, como lo son en el norte del Cauca, como los cultivos de madera, sí, los cultivos maderables, que invaden territorios de una manera impresionante y que disminuyen las posibilidades de vida, no solo de los seres humanos, sino del resto de las especies. Entonces, cuando uno siente que como que cada día nos arrinconan, por así decirlo, pues uno empieza a identificar que eso no está bien, que debemos construir un mundo y un espacio donde quepamos todas y todas. Y entonces eso te da como la fuerza para combinar esas cosas
y tener ese convencimiento pleno de que a partir del diálogo, a partir de hacerle entender al otro de que todos somos importantes y que todos necesitamos espacio para hacer, empezar pues a hacer como esa incidencia. Y creo que eso es lo que ha pasado en mi caso. Y de allí que hoy contamos con la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz a partir del conocimiento de sus derechos, que es un proceso de formación para mujeres en el norte del Cauca, que está liderado por ASOM, pero que que es articulado con la Universidad del Valle y el Proceso Nacional de Comunidades Negras. Con ellos hemos construido juntos el pénsul académico y desarrollamos también juntos todas las temáticas que involucran lo de la escuela. Son periodos de formación de entre 8 y 9 meses y la universidad nos lo certifica como diplomado de mujeres constructoras de paz. Entonces allí lo que hacemos es eso, ¿no? Hablar de temas como la ley 70, el auto 005, o sea, toda la legislación étnica que como pueblos hemos conquistado en este país, como pueblos afros, pero también hablamos de la situación de violencia contra las mujeres, de la situación de la autonomía económica de las mujeres, del tema del acuerdo de paz, toda la necesidad de su implementación y conocerlo sobre todo en su conjunto, incluido el capítulo étnico contenido en el mismo, que es tan importante para nosotros como grupos étnicos. Bueno, eso es básicamente lo que tratamos en la escuela, pero es un ejercicio muy bonito, donde pretendemos como sembrar semillitas en estas mujeres para que en el futuro seamos muchísimas más caminando para el mismo lado. Clemencia, cuando uno la escucha hablar, usted siempre termina conectando las luchas con los territorios. Y eso es clave porque cuando uno escucha la situación que padece el norte del Cauca, es la misma que padece el Pacífico colombiano, es la misma que padecen estas zonas que están llenas de recursos naturales, ¿sí? Pero que las prácticas de extracción y de desarrollo que no están pensadas con la comunidad, pues las afectan, ¿sí? Entonces, cuando usted hace énfasis en conectando las luchas en los territorios, escuchándola también mencionar la importancia de los procesos de formación para quienes están haciendo ejercicios de liderazgo, pero también para los renacientes. Eso también le ha valido también situaciones incómodas pues que ha tenido que sortear en su vida. Hablemos de ello. Sí, lamentablemente en este país pues hay mucha intolerancia y no entendemos que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y entonces cuando el otro que está viendo atacado o agredido sus derechos reclama, nos ven como un obstáculo, ¿no? Y de alguna manera siento que eso es lo que ha pasado. Yo por más de ya 10 años he venido siendo amenazada, he tenido que salir del país en 2 ocasiones, en un momento muy álgido cuando, por ejemplo, en el 2001, cuando llegaron los paramilitares que cometieron la masacre del Naya acá en Buenos Aires, en límites entre Buenos Aires y Buenaventura, y el Naya sí, por el lado del Naya. Y posteriormente también regresé, pero luego también pues fui expulsada, digamos, del territorio por actores externos con el argumento de que pues soy un obstáculo para el desarrollo. Pero uno fuera realmente no es uno siente que le falta más de la mitad de lo que uno es y definitivamente tomé la decisión de estar en mi territorio con todo y lo que eso implica, el tema de las amenazas, pero la familia definitivamente es como el motor, es el soporte de uno y estar lejos de la familia es muy complejo. De allí que regresé y tratando de tener muchas medidas de autocuidado y sobre todo la principal medida, la confianza en Dios. Pues aquí estamos, lo más grave o lo más como fuerte para mí que he vivido lamentablemente fue el atentado que sufrimos el 4 de mayo de 2019, donde hombres armados incursionábamos en un espacio donde teníamos una reunión, varios líderes y lideresas de acá de la región,
y detonaron unas granadas y luego pues abrieron fuego en el sitio con armas de fuego, ¿no? En el sitio donde estábamos. Sí. Eso fue una cosa pues como extrema para mí porque bueno, de amenaza no había pasado afortunadamente, pero eso sí ya fue como muy tenaz. Sin embargo, pues bueno, recobramos fuerzas y seguimos, hemos decidido seguir. La última amenaza la recibí ahorita después del paro, en el mes de mayo, después del paro nacional. Y el argumento es como el mismo, ¿no? Muy parecido, en el sentido en que somos un obstáculo para el desarrollo, que nos dan 72 horas para irnos del territorio, bueno, cosas como esas. Pero reitero, mi confianza está plenamente arraigada en Dios. Yo soy convencida de que hay un ser supremo que es el que permite que todo lo haya, ¿sí? Incluso hasta que respiremos. Y eso es lo que me aferra a la vida y a la certeza de que si no es por su voluntad, nada me va a pasar. Hay también algo clave que usted pues también lo mencionó y es que, bueno, además de esas situaciones incómodas, parte de las voces de las mujeres del norte del Cauca que usted recoge a partir de su liderazgo en su territorio, pues fue puesto en la construcción precisamente de los diálogos de paz y del capítulo étnico. Hablemos de ese ejercicio. El capítulo étnico del acuerdo de paz fue un ejercicio que nos tocó pelearlo como todo, como nos ha tocado todo aquí en Colombia a las comunidades étnicas. Creo que no se nos ha regalado nada, todo nos ha costado, inclusive nos ha costado vidas. En el caso del capítulo étnico fue un ejercicio que hicimos las comunidades negras e indígenas para que fuésemos escuchados y escuchadas en esa mesa de negociación entre el gobierno y las FARC, toda vez que pues la guerra se ha librado principalmente en nuestros territorios, ¿no? Y todos estos temas de los centros de concentración, los ETCR, se iban a implementar en nuestros territorios y sin embargo pues no se contaba con nuestras voces ahí en esos espacios y fue allí, así como después de mucho insistir y buscar muchos aliados para que pudiésemos ser escuchados, lo logramos y veníamos paralelos al hacer la gestión de buscar el espacio para poner ahí nuestra voz, también como construyendo el qué era lo que íbamos a llevar al espacio. De ahí entonces, juntos afros e indígenas, pues, teníamos un documento alrededor de 300 páginas donde recogía todos los aspectos de consulta previa, de todo lo que garantice la preservación de nuestros derechos, que sea como que a pesar de la firma del acuerdo de paz, nuestros derechos no retrocedieran, los derechos conquistados, y finalmente, pues eso quedó casi reducido como a 5 páginas. Entonces fue un trabajo primero de muy fuerte para lograr poder estar ahí, y segundo, de tener que reducir muchas de las cosas con las que pensábamos aportar allí a ese gran acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que quedaron cosas, temas estratégicos y por eso para nosotros es tan importante ese capítulo étnico y lo que aspiramos es que así como el acuerdo de paz pues tenga un adecuado y oportuno desarrollo, porque hasta ahora en los 5 años que ya lleva la firma del acuerdo de paz pues los avances son muy mínimos. Y pues nuestros derechos, por el contrario, se siguen afectando, se sigue profundizando la situación de violación de derechos humanos y étnico-territoriales en el territorio. Y pues sí, para nosotros es muy importante que se avance en la implementación de este acuerdo, que lo consideramos una herramienta para pasar no solo la página de violencia que por más de 50 años nos ha tocado vivir, sino que también es una herramienta para superar las situaciones de desigualdad y de desatención estatal en estos territorios olvidados por muchas décadas. Bueno, pero para nadie es un secreto que esta parte del capítulo de la implementación del acuerdo de paz está en stop. ¿Qué han pensado? ¿Qué estrategia Realmente tomar para precisamente activar
pues este ejercicio que está escrito, que está argumentado, que está discutido no solamente con las poblaciones afro, sino con las indígenas que también viven en el territorio, que también le aportan al territorio. ¿Qué estrategia tomar? ¿Cómo pararse frente a ese acuerdo que ya está allí establecido, celebrado? ¿Qué piensan las organizaciones? ¿Qué piensa la comunidad con respecto a esta faltante de pues implementar este ejercicio que se hizo con dedicación? Sí, realmente para este gobierno el acuerdo de paz no hace parte de manera central de su agenda. De hecho, nosotros lo que sentimos del territorio es que hay un desprecio por el acuerdo, es que hay una situación de discriminación, que continúa esa discriminación estructural que vivimos en Colombia. Por zonas como donde nosotros vivimos, solo nos miran por los recursos, solo nos miran para saquearlos, y el gobierno solo interesa hacer concesiones mineras, hacer concesiones para las explotaciones, para el tema del fracking y todo ese tema extractivista. Pero no hay un centro en la atención de las necesidades básicas insatisfechas y en el garantizar condiciones dignas para desarrollarnos como pueblos, ¿no? Para desarrollarnos como comunidades. Prueba de ello es el reciente escándalo de Mintic, donde justamente los recursos que iban para las zonas rurales, los recursos que iban para los niños, que no solo se sienten marginados de la educación porque no tenemos conectividad en el territorio, sino que además, por toda la situación de la pandemia, pues hay una alta deserción escolar, y los cultivos de uso ilícito, por ejemplo, crecen en el territorio y muchos de estos niños que estaban antes en el colegio hoy están siendo reclutados como mano de obra para trabajar en estos cultivos. Pues al parecer, pues al gobierno esto no le importa, ¿sí? Porque repito, prueba de ello es que los recursos que de alguna manera contribuirían a superar estas desigualdades, estas brechas, en términos de conectividad, en términos de posibilitar que las instituciones educativas cuenten con algunas condiciones y los niños en territorio para su conectividad y poder de alguna manera recuperar este ejercicio de formación académica desde la escolaridad, pues termina en manos de bolsillos de personas que realmente pues uno lo que ve es que no los necesitan. Compra de carros de alta gama, compra de apartamentos en el exterior, compra, o sea, una cosa que da escalofrío de verdad ver la corrupción, cómo rampea en este país, pero sobre todo cómo profundiza la situación de derechos humanos de la gente en el país. Una situación de verdad muy desafortunada para un país como el nuestro, con tantas riquezas, pero con tanta inequidad. Clemencia, usted también hace parte del movimiento social político de mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras desde sus identidades diversas. Y precisamente en el mes de abril se dieron cita en la ciudad de Tumaco para hacer este tipo de denuncias ante jueces internacionales, pero también ante pues, gobernantes de la población afrodescendiente. Y cuando uno escucha parte de las memorias de este evento, se da cuenta que hay muchas necesidades y faltantes en los territorios étnicos. ¿Cómo fue encontrarse con esto, no? Porque uno se entera allí que la lucha no es solo de las mujeres que están en una región, sino que la lucha es, pues, es por el territorio, por el espacio en el que vivimos y que nos toca sortearlo de diferentes maneras, pero que a la final cuando nos encontramos esta necesidad de cuidado por el espacio y por el desarrollo visto desde las poblaciones, pues es crucial. Efectivamente, Yancy, como lo manifestaba al inicio de la entrevista, la situación que padecemos en el norte del Cauca es la situación que padecen casi todos los territorios en el Pacífico colombiano, pero también lo padecen nuestras compañeras
y nuestras comunidades en el Atlántico, en Cartagena, en Bolívar, pero también lo padecen compañeras en Putumayo, en muchas regiones del país, donde precisamente se albergan grandes posibilidades de recursos que, entre otras cosas, recursos que las comunidades hemos contribuido a cuidar. En ese ejercicio de cuidar la vida extensa. Y nos toca lidiar con todo eso. Entonces, para nosotras es muy importante la juntanza, porque eso nos permite, por un lado, acompañarnos entre pares, saber que no estamos solas, y por otro lado, creo que termina siendo un aliciente, ¿no? Un combustible para persistir en ese ejercicio de búsqueda y de generación de cambios para nosotras y para nuestras futuras generaciones. Eso es lo que nos mueve. Y creo que la juntanza es muy importante para esos propósitos, porque solas no podemos. Nosotras siempre decimos en nuestra organización que ninguna de nosotras es tan fuerte como todas juntas. Y efectivamente, cuando somos más, cuando somos muchas, el impacto puede ser mayor. Precisamente, bueno, usted ha estado en muchos espacios generando incidencia, haciendo denuncias, presentando propuestas también para superar la situación. Y una de ellas tuvo que ver con la presentación, o más bien la conmemoración de la semana de la resolución 1325. Es la resolución que tiene que ver con las mujeres, paz y con la seguridad de ellas. Fue un evento que se realizó en Nueva York y su voz tuvo una participación importante allí. ¿Cuál es la reflexión principal que podemos decir se llevaron sus interlocutores en este espacio, teniendo en cuenta la participación que usted hizo? Bueno, yo creo que podría resaltar primero que es necesario el respaldo a la implementación del acuerdo de paz por parte de la comunidad internacional. Yo creo que si no fuese por ese respaldo, hoy en Colombia ni siquiera estuviéramos hablando del acuerdo. Segundo, muchas cosas que se han podido avanzar, lo poco que de pronto se ha avanzado ha sido porque La perdimos por un momento. ahí, La perdimos por un momento. La incidencia política allí. Listo. Entonces, ese es un mensaje, creo que fue muy claro. El segundo tiene que ver con como un llamado de atención frente a la situación que seguimos viviendo en los territorios, donde seguimos viendo nuestras vidas amenazadas, nuestras vidas como defensores de derechos humanos, como líderes y lideresas, donde en los territorios cada semana escucha usted que amenazan, asesinan o desplazan a uno o a una lideresa. Entonces, creo que esos mensajes para mí era lo más importante de poner allí y lo logramos. El tema de mantener el respaldo al acuerdo de paz, el tema de seguir mirando hacia cómo se garantiza la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, inclusive la vida de los firmantes del acuerdo, porque si bien es cierto, ellos aceptaron negociar y entraron en ese proceso, yo creo que como sociedad civil debemos de garantizar unas condiciones para que efectivamente ellos hagan su tránsito de entrar a esa dinámica organizativa que le permita aportarle al país de otra manera, ¿no? Entonces, si no se generan esas condiciones, pues no estamos tampoco contribuyendo a la implementación del acuerdo de paz y de otros acuerdos que creemos que son necesarios adelantar en el país con otros actores que también siguen causando dificultades en los territorios. Y eso tiene que hacerse visible en algún momento también, porque hay que entrar a atender esa problemática, como lo son el ELN, pero también los grupos mismos que tomaron la decisión de retornar a las armas ante el no ver reflejado en las acciones que principalmente hacía el gobierno garantías para mantenerse en el acuerdo. Entonces, eso hay que revisarse, considero, y pues retomar el rumbo para que el país no pierda esta oportunidad
de verdad, de pasar esta página de dolor, de tragedia, bueno, de negación a la vida. ¿Qué decir, Clemencia? Porque es que a veces uno escucha a algunas personas que han vivido siempre en las ciudades, incluso fuera del país, que se niegan o que más bien argumentan que no hay guerra en Colombia. Precisamente es eso, no conocen el país, no conocen la otra Colombia, no conocen esa Colombia profunda, la Colombia que está en los territorios, la Colombia que incluso está haciendo posible que las necesidades básicas en las ciudades se suplan. Porque, por ejemplo, en el territorio es donde se cultiva, ¿sí? En el territorio es de donde viene el agua, a raíz de la biodiversidad, de la fauna, de la flora que existe. Y entonces eso es lo que llega ya para poder tener esas necesidades, pero mucha gente ni siquiera se da cuenta de eso, ¿no? De que es en el campo donde se produce la papa, el maíz, la yuca, el plátano, la cebolla, en fin, y hay incluso a veces un desprecio, ¿no? Por la gente y por las dinámicas del campo. Entonces, ese desconocimiento ese es el que lleva a asumir esas posturas que tanto daño nos ha hecho a todos, inclusive tomando a veces decisiones, poniendo en el poder gente que no conoce tampoco el país, pero que tampoco le interesa que el país viva en condiciones de equidad, de respeto, de solidaridad y valorar procesos como los que se hacen en estas zonas, digamos, periféricas, pero que le aportan muchísimo a lo que es Colombia. Y pues prueba de eso para mí es este gobierno que ha hecho Duque. Yo creo que Duque ha hecho un gobierno de espaldas a la gente, ha hecho un gobierno que no escucha porque precisamente no conoce el país, no conoce la dinámica, no conoce la realidad de la gente en territorio, ha vivido en su cajita de cristal y bueno, siento que ha tomado decisiones muy erradas que nos ha costado vidas, nos ha costado sangre, nos ha costado dolor. Ha sido muy complejo este gobierno, muy duro para el pueblo. Sin duda, Clemencia. Clemencia, presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Cauca, una líder que ha dedicado su vida a trabajar por la gente, a trabajar con ella, una mujer que desde su liderazgo ha participado en la construcción de los diálogos de paz, específicamente en el capítulo étnico, una mujer que se mueve todos los días de su vida en pro de la comunidad, ganadora también de reconocimientos de derechos humanos en Colombia. Clemencia, usted nos mencionó durante la entrevista que la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca tiene un fuerte énfasis en formación, en temas de políticas públicas y autorreconocimiento étnico de la comunidad. ¿Qué otro tipo de proyectos o procesos lideran, vienen desarrollando y si solamente participan quienes están en el norte del Cauca? Bueno, nosotras no, estamos en varias regiones del país, ahorita mismo articulando en la costa pacífica caucana, en los municipios de López, Guapi y Timbiquí, en articulación con la red de mujeres Matamba y Guasá, y estamos también con el movimiento de mujeres afrocolombianas palenqueras y raizales en una apuesta por contribuir a socializar y construir los protocolos de autocuidado y protección para territorios más allá del norte del Cauca, también en la construcción de un sistema de monitoreo que nos permita registrar las situaciones de incidentes y poder tener insumos para construir informes que visibilice la situación de los territorios. Entonces estamos haciendo esta labor, por un lado, así de manera ampliada, pero también estamos trabajando en temas de autonomía económica de las mujeres, como a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, donde profundizó la situación de pobreza en las mujeres, pues hemos visto la necesidad de apoyar algunos emprendimientos económicos que nos ayuden en este propósito. Y por otro lado, todo el tema de hay un área de trabajo que se llama, nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. La primera es derechos humanos y étnico-territoriales, y entonces allí se marca la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz, otros ejercicios de capacitación e información.
también los temas de los protocolos de autocuidado y protección, no solo la construcción, sino también su implementación. Trabajar por la implementación de normas que garanticen nuestra vida, pero también nuestra labor como defensoras de derechos humanos, como lo es el Programa Integral de Garantías para Mujeres, entre otras. La segunda línea de trabajo tiene que ver con y el tema, ahí mismo en el tema de derechos humanos, trabajamos los temas relacionados con violencias basadas en género, orientada a la atención de mujeres víctimas de esta violencia. Entonces contamos con un equipo psicosocial, psicojurídico, que también pues no está solo para el norte del Cauca, sino donde las mujeres nos piden apoyo y ha estado a nuestro alcance, lo hemos podido hacer. Desde la línea de desarrollo sostenible trabajamos todo el tema de la recuperación de la economía, de la autonomía económica y de las prácticas ancestrales de producción campesina, y el otro componente pues es el fuerte en formación y capacitación. Básicamente desde allí nosotros desplegamos todo nuestro accionar como mujeres y abiertas a construir, a aportar y a participar en procesos liderados por la gente negra, siempre con la convicción de construir una nación distinta donde podamos tener derechos plenos, de donde podamos ser y estar, y articulamos en ese sentido con organizaciones como el Proceso Nacional de Comunidades Negras, que está en muchas regiones del país, y recientemente con el COMPA, con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, también, que es una juntanza de organizaciones de distintas regiones del país, pensándonos precisamente de manera conjunta en cómo aunar todos estos esfuerzos para avanzar en este propósito de garantizar derechos. Sin duda, Clemencia, un trabajo impresionante en aras de cerrar como las heridas, ¿no? Sanar las heridas que ha dejado esta guerra, eh, y por supuesto buscando la manera de construir un nuevo país, dejar un legado bonito y significativo para los renacientes. Clemencia Carabalí Rodallega, una lideresa impresionante, una mujer con casi 30 años de experiencia, toda una vida trabajando con la comunidad. Hoy estuvo con Mirada de Mujer, un espacio que se hace con mucho compromiso para África Estéreo, la radio Ubuntu, Soy Porque Somos. Hoy comentándonos parte de su trabajo. Seguramente necesitaríamos muchísimo más tiempo para conocer en detalle todos y cada uno de los procesos en los que ha participado, a los que le apuesta. Así que, pues, Clemencia, agradecerle enormemente por sacar este espacio y comentarnos parte de su historia, parte de cómo ve el mundo, de cómo ve el país, de cómo ve los territorios. Regálenos micrófono, por favor. Muchas gracias por el espacio. Para nosotras siempre es muy importante seguir poniendo nuestras voces para que se conozca nuestra labor, para seguir recibiendo ese respaldo, ese entorno protector que necesitamos como organización para poder seguir en esta labor de construcción de paz, porque en la medida en que se dé a conocer lo que hacemos, creo que eso termina siendo un ejercicio de protección, de respaldo de nuestra tarea. Así que muchas gracias por el espacio, y animarla a que se mantenga, a que hay que fortalecerlo, a que hay que mejorar lo que haya que mejorar, porque siempre hay que pensar hacia adelante. Entonces, no, nada, felicitar la iniciativa y cuenten con nosotras cada vez que así lo consideren. Muchísimas gracias y excelente resto de día. Muchas gracias a usted. A todos a quienes se conectaron, les agradezco. Estamos muy atentos a los comentarios, a las sugerencias, recomendaciones y por supuesto a que compartan este espacio llamado Con Mirada de Mujer. Soy Yancy Castillo y como siempre encantada de presentarles estas mujeres que hacen historia y que precisamente caminan en pro de mejorar sus vidas y las de sus comunidades. Un abrazo.